Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Enrique Tucen. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo está, Ricardo? Germán Petersen, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Enrique Velázquez, nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Enrique. Gracias, Ricardo. A todos, a Enrique, a Germán. Gracias por la invitación. Enrique Velázquez es diputado electo y se dio a conocer la semana pasada que es el coordinador de los diputados del PRD. La fracción está integrada por él y por Celia Fausto. Y bueno, pues con él iniciamos una pasarela de coordinadores parlamentarios en la próxima legislatura. Habrán de tomar posesión el 1 de noviembre. Estará con nosotros el próximo miércoles Gildardo Guerrero, el diputado coordinador de la bancada del PAN. El próximo lunes esperamos que venga Miguel Castro y el próximo miércoles Clemente Castañeda. Pero bueno, empezamos contigo, Enrique. A ver, te heredan, no te heredan, sino les heredan un Congreso pues endeudado, con problemas financieros. Ni para terminar el año se dice que tienen presupuesto, etcétera. ¿No te da como futis llegar así? No, claro que no. Yo creo que siempre hay retos importantes cuando vas a asumir alguna responsabilidad, pero considero que yo he intentado, pues, como coordinador de la fracción, ser prudente en el asunto de los comentarios sobre la realidad de cómo vamos a llegar a recibir el Congreso, porque nos puede sorprender todavía más, o tal vez sea algo mucho más tranquilo de lo que estamos ahorita manejando. Entonces, yo quisiera ser muy prudente en ese sentido, aunque sí hemos declarado que, como se ven las cosas, de acuerdo a la información que han tenido algunos medios de comunicación, es muy importante que podamos definir y fijar postura. Nosotros, en un principio, hablamos de la falta de dinero del Congreso y eso decíamos que había una responsabilidad al ejercer más dinero del presupuesto que tienes. Las finanzas de cualquier organismo, hasta las de tu casa, si tú gastas más de lo que ganas o de lo que tienes, entonces vas a tener un problema serio en cualquier ámbito. Entonces en el Congreso, es más, aunque analizando un poco la historia, porque dicen que una legislatura supera a la otra en negativo, yo creo que la legislatura 58 debe muchas explicaciones, muchísimas explicaciones. 3 años después. Todavía 3 años después. 2009. Porque dejan de los 290 millones o de los 310, que ya no sabemos cuántos son los que se van a quedar en deuda, 211 son de la legislatura anterior. Si tú analizas, por ejemplo, lo que se debe a pensiones, a pensiones se le deben 90 millones, pero son los mismos 90 millones que se les debe desde 2009. Eso quiere decir que esta legislatura sí le pagó a pensiones, aunque no pagó en otros rubros. Y la deuda con el SAT tiene que ver con 2008. Entonces, ha sido tuvo un problema fuerte la legislatura actual, no lo supo resolver, no supo atacarlo, y bueno, el asunto del contrato, del asunto de las nóminas, vino a generar un conflicto todavía peor, que digo, yo quiero esperarme a ver cómo lo encontramos para poder fijar postura y pues, que nosotros no vamos a defender a nadie. Ustedes como coordinadores se reunieron ya con el secretario general de gobierno la semana pasada para plantear ¿qué? Básicamente fue un saludo del secretario general de gobierno. Él nos invitó a comer, ahí nos encontramos, incluso con algunos de los coordinadores yo no había platicado, yo no tenía el gusto de conocer a Gildardo, por ejemplo. Y ahí tuvimos la posibilidad de ir platicando acerca de qué es lo que tenemos que hacer para la siguiente legislatura, sobre todo porque sí, en todos vi la preocupación esta de que ya con el hecho de ser diputado te etiquetan un asunto de vas a ser igual que las demás legislaturas, y eso a mí sí me tiene preocupado, y particularmente a mi partido. Entonces platicamos de eso un poco. El secretario general de gobierno tiene oficio, es una persona que le gusta platicar, dialogar, y nos dijo que como íbamos a estar trabajando con ellos 4 meses y prácticamente nos va a tocar la elaboración del presupuesto, bueno, que tuviéramos más acercamiento y pudiéramos ir avanzando en algunos temas, que eso sería en una posterior reunión. ¿Con los coordinadores actuales ya se reunieron ustedes, los coordinadores de la nueva legislatura? Todavía no, vamos a tener estamos planeando tener una reunión esta semana para empezar a platicar sobre los distintos temas, ¿no? Las comisiones que se van en el Congreso, otro, cómo vamos a enfrentar el problema, si es que hay problema, qué postura vamos a fijar, e intentar llegar a acuerdos para los distintos temas de la agenda de cada partido. Aquí hay 2 temas. Uno, no sabemos a ciencia cierta, por la falta de transparencia del Congreso,
ni cuánto se debe, ni cuánto es la nómina, ni a cuánto asciende, ni cuánto ganan los supernumerarios. No existe un tabulador. O sea que por ese lado es necesario que de entrada la siguiente legislatura se meta esos temas y que por lo menos le dé orden y transparencia y rendición de cuentas al proceso legislativo. Eso uno. Pero dos, y también muy importante, la relación entre el legislativo y el ejecutivo. Se vetaron 2 presupuestos en este sexenio. La fluctuación del presupuesto del Congreso nunca se había visto. Hay una caída muy fuerte de 2009 a 2010 en el presupuesto y eso también le quitó estabilidad al Congreso. ¿Cómo lograr esos 2 objetivos? Por un lado, transparentar el Congreso, porque nadie socialmente va a aprobar más dinero al Congreso si no se asegura un mínimo de transparencia. Y 2, cómo restablecer la relación con el Ejecutivo y un diálogo fructífero con el Ejecutivo. Sí, son temas de más importantes, ¿no? Primero, eso que tú mencionas, Enrique, es muy importante porque nosotros el próximo lunes vamos a presentar por una parte nuestra opinión sobre la Junta de Coordinación Política, pero por otro lado también el tabulador que debe haber para que haya transparencia en el Congreso sobre quién trabaja y cuánto gana y que no exista personas que hacen lo mismo y ganen distinto. Y ganen distinto. Entonces, sí queremos presentar un tabulador salarial ahí en el Congreso. Tenemos que hacer un análisis importante. Eso va a tener que ser lo más pronto posible. En la primera semana de la legislatura tiene que estar aprobado eso para poder entrarle a resolver luego el problema que te puedas encontrar. En el caso del diálogo, creo que fue lamentable la relación del Congreso del Estado con el gobernador, lamentable. Si tú analizas lo que pasó en la legislatura 58, te vas a encontrar que ejercieron cerca de 2.500 millones de pesos en 3 años y este Congreso ejerció 1.500, poquito más, 1.700 millones. Entonces una diferencia importante en este sentido y todo obedece a la falta de comunicación que hubo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hubo muchos problemas para que el gobernador pudiera decir dónde iban a ser las villas panamericanas, dónde iban a ser una serie de obras, un problema que hubo con el macrobús y una serie de asuntos que no pudo, Chalacatepec, que no pudo haber acuerdo. Yo creo que fue por la falta de oficio político de quienes integran el Ejecutivo y también un poco la resistencia que hubo a acordar con un gobernador que tuvo muchos excesos, bueno, que ya se va, porque tuvo muchos excesos, últimamente ha sido más prudente, pero que no pudo conducir al Estado con armonía y que más bien abrió muchos frentes en muchísimos lados, particularmente con el Poder Legislativo. Oye, para continuar con la pregunta que planteaba Enrique, en el sentido de que hay que tener una relación de comunicación, de entendimiento con el Poder Ejecutivo. Ya hablaron con Aristóteles Sandoval, que es el gobernador electo. Finalmente con Emilio van a trabajar prácticamente solamente 4 meses y con Aristóteles pues más de 2 años, ¿no? Yo no he platicado con él. ¿No le hablaste para felicitarlo? Tuvimos una llamada para el revés, para felicitarme cuando quedé. Es lo que te iba a decir. ¿No te habló él para felicitarte? Para felicitarme por cuando quedé de diputado. No hemos tenido ninguna reunión, pero urge tener reuniones con el gobernador electo, porque tenemos que ir caminando en muchos temas que vamos a enfrentar en la próxima legislatura y el próximo año. Jalisco hacen falta tantas cosas que es muy importante que le vayamos avanzando independientemente de que falten 4 meses. Enrique, uno de los retos fundamentales en el corto plazo para la legislatura que entra el 1 de noviembre es marcar una ruptura con lo que ha sucedido en el Congreso en las últimas legislaturas. Y hay una inercia en términos de finanzas, en términos institucionales, mediáticos, políticos, es decir, hay una serie de inercias que por supuesto habrá que ver a detalle y ponderar qué tan graves son, pero que sí existen. Entonces, en el corto plazo, ¿tú cómo visualizas o qué visualizas que pudiera ser la estrategia para desmarcarse de eso? O sea, ¿cuál sería la primera movida que tendrían que hacer ustedes como Junta de Coordinación Política en caso que se mantenga la figura o si no como Congreso en lo general para romper con estas inercias? Yo creo que el deslinde es automático a partir de la toma de posesión, ya no tienen nada que hacer y más bien se tendrán que aclarar algunas situaciones. Yo creo que como fracción, porque yo no me atrevo a hablar en nombre de todo el Congreso porque no es así, como fracción creo que nosotros vamos a marcar una diferencia sustancial, fundamental entre las otras 2 o 3 legislaturas que tenemos memoria, que no han sido muy adecuadas,
Y lo hemos estado haciendo, o sea, hemos estado iniciando con una agenda de izquierda. Nadie más en el Estado está tomando esa agenda. Yo le quiero dar mucha más importancia al tema de la agenda política que al tema administrativo. Aunque el administrativo nos está ocupando mucho como parte de la agenda, es la nota que hay ahorita, es el tema que se está discutiendo. Yo sí quisiera que empezáramos rápido a poder atender los problemas que son de mayor interés de la ciudadanía. Los temas de desvío de fondos, o si alguien agarró el dinero y se lo llevó, tiene que ver con un asunto de leyes, ¿no? La gente no puede hacer eso y hay una repercusión legal para quien no hizo y que hay una ley de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, eso ya se tendría que atender de otra manera y hay un jurídico que tendría que atenderlo. Lo otro es empezar a construir una agenda pública con todas las fuerzas políticas del Estado para poder atender una serie de problemas fundamentales para poder cambiar al Estado y que la gente viva mejor. Sobre esa agenda que está planteando el PRD, que ya se han dado algunos adelantos, platicaremos a profundidad en un momento más con Enrique Velázquez. No se vayan, regresamos. Esto es Ángulos, el primer y único infomagazine de la televisión en Jalisco. Regresamos.